comenzar. En primer lugar, al intendente municipal y a todo su equipo, el agradecimiento por la hospitalidad. La verdad que me han tratado muy bien y se disfruta esta visita. Y felicitarlos también, no solo agradecerles, porque es realmente importante que los actores políticos e institucionales se comprometan con discusiones de esta naturaleza. Me parece que poder convertir este espacio del Ateneo en un foro de debate público respecto de los temas que a los ciudadanos les importan, pero además de los temas que impactan directamente sobre la vida de esos ciudadanos, es un acto de responsabilidad y compromiso, y por lo tanto me parece que vale la pena felicitarlos por esa iniciativa y decirles también que estamos muy orgullosos desde nuestra universidad por poder trabajar conjuntamente con ustedes en diversas iniciativas, así que además de estar hoy yo acá presente, les traigo el saludo de nuestro rector, con quien estuvo reunido y su equipo semanas atrás, y surgieron en ese contexto muy importantes iniciativas que seguramente en el correr de los próximos meses se irán compartiendo con cada uno de ustedes. Así que para nuestra universidad es un placer poder colaborar, participar y pensar proyectos conjuntos con ustedes. En segundo lugar, les decía que hacer unas breves aclaraciones. Por supuesto, antes también agradecerles a todos ustedes que un viernes a esta hora tengan ganas y voluntad de escuchar alguna cosa interesante que uno pueda compartir en esta conversación. Les decía hacer una aclaración. Yo soy efectivamente decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario. Soy además politólogo, por lo tanto la aproximación al problema o a la discusión del Código Penal va a ser una aproximación desde la política. No soy ni abogado ni especialista en derecho, por tanto no vamos a hacer hoy un análisis exhaustivo de las propuestas que se incorporan en el anteproyecto de reforma del Código Penal. Sí vamos a hacer una lectura política del problema y una aproximación a algunos de los ejes más conflictivos del debate sobre la propuesta de Código Penal en la Argentina. Como introducción, ustedes saben, esto es Vox Populi, en los últimos meses la presentación oficial de la Presidenta de la Nación del anteproyecto de reforma del Código Penal desató un debate público, más allá de las interpretaciones que uno puede hacer de ese debate, un debate interesante respecto de qué Código Penal tenemos los argentinos, qué Código Penal deberíamos construir, cuáles son las propuestas que en el marco de esa discusión aparecen como relativamente interesantes. Ahora, para destacar, desde una lectura política del problema, es importante poner en valor el contexto en el cual se produce esa propuesta de anteproyecto de reforma del Código Penal. Y es efectivamente un contexto que nos presenta una coyuntura asignada por una violencia creciente en todo el país y con el problema de la inseguridad que aparece como el problema, si se quiere, más importante o prioritario de la agenda pública en la Argentina. Las imágenes que voy a compartir con ustedes tienen el objeto en todo caso de provocar alguna discusión. No son necesariamente lo que pienso o mi perspectiva de abordaje de algunos de los ejes que vamos a trabajar, sino esta idea de poder poner en imágenes algunas discusiones que vamos a plantear en esta conversación o en esta charla. Les decía entonces que esta discusión se da en un contexto de creciente inseguridad y de violencia en nuestro país, y efectivamente esa inseguridad es, a la luz de todos los estudios y de
todas las encuestas el problema público número 1 que se reconoce. Como verán en este cuadro, en un análisis que hace Latinobarómetro en el año 2013, la percepción respecto del problema de la seguridad pública o la delincuencia en la Argentina es el problema excluyente en nuestro país. Lo es incluso en un contexto económico complejo, como han sido de estos últimos meses, lo es incluso muy por encima del problema inflacionario o de aumento de precios. Y lo es también al mismo nivel que los países que han tenido en los últimos años mayores niveles de inseguridad medidos. El caso de Brasil es uno de ellos, pero también la percepción en Argentina está muy por encima de otros países con creciente violencia urbana e institucional. El caso de Bolivia es uno, estamos muy cerca también de Colombia, que es un país que ha tenido niveles muy fuertes de violencia urbana, por lo tanto es el tema excluyente de la agenda pública. Y la propuesta para analizar un problema complejo como el del código en un contexto complejo como el que señalábamos recién es partir de un enfoque que intente superar la consideración de la política como una mera estrategia de intervención o como una simple decisión elaborada por el actor que está en la cúspide del Estado en cada uno de sus niveles. Mi idea es partir de considerar entonces a la política pública como una política elaborada en la interacción entre los poderes estatales y las libertades ciudadanas. ¿Qué quiere decir esto? Que la política pública, la elaboración, la formulación de esa política pública no parte nunca de un espacio neutro. No es desde un lugar neutro, jurídico o administrativo, desde donde se construye esa política pública, sino que es básicamente en la arena del conflicto donde se define. Arena del conflicto donde intervienen las fuerzas sociales, las fuerzas políticas, los actores relevantes de una sociedad que pugnan por imprimir a esa formulación de política pública su propia perspectiva de análisis. Entonces este es el primer dato importante para señalar respecto de esta discusión. ¿Son los problemas públicos problemas técnicos o problemas políticos? Y la verdad que la respuesta es que ni lo son solamente técnicos, ni lo son solamente políticos. Son construcciones que parten de recoger valoraciones y percepciones que la sociedad tiene respecto de determinados problemas, pero que deben necesariamente tomar como insumo esa perspectiva de abordaje técnica, pero resolverla precisamente por esa pugna de intereses contrapuestos que señalábamos recién, resolverla en términos políticos. Y esto implica, en términos generales, como introducción, rescatar a la política como herramienta no solo de transformación, sino también de construcción de consensos más allá de los intereses particulares o individuales. Entonces, esta es una primera cuestión a remarcar respecto de cómo abordar la discusión en torno al Código Penal. La segunda cuestión para señalar es una perspectiva más amplia de cuál es el abordaje de la política criminal. Si entendemos a la política criminal como la actuación de los órganos del Estado en la prevención y en la sanción de los delitos, podemos señalar dos grandes posiciones en materia de derecho penal. La primera es aquella que concibe al sistema penal
como un instrumento de dominación del Estado y más precisamente de los grupos de poder que controlan al Estado. Desde esta perspectiva se entiende que la sanción penal debe no favorecer, sino trabajar para que el poder sancionatorio del Estado sea menor o se nos presente en los menores niveles posibles. La otra perspectiva es la perspectiva de quienes demandan una mayor intervención del sistema punitivo del Estado y cuya principal estrategia en la lucha contra el delito consiste básicamente en aumentar las penas. Llevado al extremo en aquellos países donde efectivamente se permite, se plantea incluso la pena de muerte. Pero en esta perspectiva de análisis, la pena como sanción del delito ocupa un lugar central y excluyente. La idea es que estos dos ejes o estas dos grandes perspectivas de aproximación al problema de la política criminal nos sirvan a nosotros como insumo, que nos permitan después sí entrar a los matices o a los grises que presenta el debate sobre el proyecto del nuevo Código Penal. Y una cuestión importante de estos matices y estos grises es evitar las carátulas fáciles, los preconceptos, las aproximaciones que naturalmente nos ponen en una punta o en la otra de la discusión. La propuesta, por lo tanto, es trabajar en la búsqueda de consensos críticos a la altura de un sistema penal legítimo, razonable y propio del Estado democrático de derecho, donde la prevención del delito y el respeto de los derechos no sean dos situaciones o realidades incompatibles. Para construir este abordaje se nos presentan a nosotros básicamente dos grandes dificultades. La primera gran dificultad es que efectivamente formamos parte del mismo objeto sobre el cual reflexionamos o sobre el cual queremos operar políticamente. Entonces lo hacemos indignados, lo hacemos con miedo, lo hacemos atemorizados. Ustedes habrán visto, en Rosario surgió la primera situación hace un par de semanas atrás, de vecinos linchando a un ladrón que quiso robar la cartera a una mujer embarazada. La difusión de ese caso se propagó por todo el país y empezaron a aparecer situaciones similares, situaciones que además tienen un alto consenso público. Es decir, efectivamente en las discusiones públicas, al menos yo traslado las de la ciudad de Rosario, generaban un alto consenso esas decisiones de vecinos que autónomamente pretendían ejercer justicia por mano propia. Por lo tanto, la primera gran dificultad de este debate es cómo abstraerse de ese sentimiento que razonablemente está impregnado en cada uno de nosotros. Muchos de nosotros hemos vivido situaciones de violencia, tenemos familiares, amigos, conocidos que han vivido situaciones de violencia y vivimos en tiempo real, por el poder que tienen hoy los medios de comunicación, situaciones que se manifiestan de manera creciente día a día. Entonces, la discusión de un código penal tiene como enorme dificultad, como primera gran dificultad, el debate acerca de cómo abstraerse de ese contexto acuciante, dramático que estamos viviendo los argentinos. Y la segunda dificultad es que este debate está cruzado, yo diría al menos, por tres grandes tensiones
tensiones que al mismo tiempo son constitutivas del problema. La primera tensión: el derecho penal implica necesariamente una tensión que vincula a la seguridad con la privación de derechos. Es decir, esa política penal que se da a un país determinado tiene que dar respuesta al mismo tiempo al reclamo legítimo de una sociedad que quiere que los delitos no queden impunes, pero también a las garantías que aquel que está siendo procesado o a los derechos de aquel que es acusado de cometer determinados delitos se le tienen que garantizar. Esa es la primera tensión. La segunda tensión es entre el tiempo largo, la estrategia, la coyuntura. Y tiene que ver con esto que mencionábamos recién. En general, las discusiones en torno o vinculadas al Código Penal en la Argentina se dieron en contextos de coyunturas dramáticas. Ustedes saben que el Código Penal en nuestro país es de 1921, que desde 1921 hasta hoy sufrió cerca de 900 reformas, que además de esas 900 reformas se construyeron y aprobaron diversas leyes que para diversos temas prevén también ciertas sanciones a algunos delitos. Y la mayoría de esas veces, creo que el único intento razonable, en serio, de discutir un código en su conjunto fue la presidencia de Frondizi. La mayoría de las veces esas leyes se construyeron al calor de situaciones dramáticas. Yo ponía anteriormente la foto de Bloomberg, que fue la última reforma importante que tuvo el Código Penal en Argentina. Y efectivamente se incorporó una reforma profunda en virtud de fuertes movilizaciones por la conmoción que el caso Bloomberg había generado en la sociedad argentina. Ahora, también está claro, objetivamente, que la reacción de la política frente a la demanda de la sociedad civil en situaciones de emergencia no colaboró, a pesar de esas 900 reformas, no colaboró, a pesar de la última reforma denominada Bloomberg, con bajar los niveles de delito en la Argentina. Por lo tanto, creo que aproximarse a la cuestión del Código Penal, a la discusión del anteproyecto, requiere también un esfuerzo de la sociedad en su conjunto, pero fundamentalmente de quienes tienen alguna responsabilidad política, por hacerlo teniendo una mirada estratégica, aún a pesar de la coyuntura. Y esto es, diría, desde la perspectiva conceptual de cómo abordar la reforma del Código Penal, central para que efectivamente después de casi un siglo del mismo código podamos avanzar en ese sentido. Estas son las perspectivas, yo le hablaba recién respecto del impacto de la reforma Bloomberg en todos los niveles de la consulta, tanto en la sensación de inseguridad, como en los hechos de delincuencia, como en los hechos de violencia. En toda la perspectiva crece desde el año 2004, que fue sancionada la ley, hasta el año 2009. Cerca del 77% de los argentinos se manifiestan en ese esquema de sensación de inseguridad. Cerca del 30% dicen haber sufrido algún hecho de inseguridad puntual y un poco más del 5% algún hecho de violencia. Pero hay también algunos otros datos que yo quería compartir con ustedes respecto de esta situación, y tienen que ver con que no solo crece la percepción respecto de inseguridad. Desde el año
2000 la Argentina es el país con más robos en América. Proporcionalmente, nuestro país tiene la tasa de robo más alta de toda América. Según un informe de la OEA de julio de 2012, que es confeccionado a partir de información que los propios estados llevan al organismo, la tasa de robos en la Argentina fue de 973 cada 100.000 habitantes, cuando el promedio del continente americano es de 456. Es decir, que estamos casi en el doble de la tasa promedio del continente americano, muy por encima de Brasil, que tiene una tasa de 415 cada 100.000 habitantes, muy por encima de Chile con una tasa de 542 y por supuesto muy por encima de Estados Unidos con una tasa de 123. Estados Unidos, que es también una sociedad de muchísima violencia urbana. Donde sí nuestro país se encuentra en la media del continente es en la tasa de homicidios. La Argentina tiene una tasa de homicidios de 5 cada 100.000 habitantes y América está en general por encima de 15 cada 100.000 habitantes. Ahora, hay que destacar que hay algunas tendencias en estos últimos años preocupantes en el país que no se manifiestan de manera global en toda la Argentina, pero que sí empiezan a aparecer con fuerza en algunas ciudades. Y voy a empezar por aquella de donde vengo. La ciudad de Rosario tiene hoy una tasa de homicidios más alta que San Pablo, más alta que Bogotá, está arriba del 20, entre 20 y 22 cada 100.000 habitantes. Una tasa de homicidio que la pone 3 veces más arriba de la media nacional y en un contexto de criminalidad muy grande. Por lo tanto, hay una tendencia de crecimiento de esa tasa. Ahora, esta perspectiva requiere también que pensemos no subsumir el éxito de la política de combate al delito a la discusión del Código Penal. Esto es algo que voy a trabajar un poco más en las conclusiones, pero el Estado tiene herramientas para trabajar. El Código Penal opera sobre las consecuencias del delito, no sobre las causas. Sobre las causas el Estado puede operar con otras herramientas, y esas herramientas que operan sobre las causas tienen que ver con la agencia judicial, con la agencia policial y con las políticas sociales y educativas que el Estado lleva adelante. La tercera tensión que se presenta, hablábamos de esa tensión connatural entre seguridad y privación de derechos, entre la coyuntura y el largo plazo, y la tercera tensión es qué criterio debe primar en la formulación de una política pública, el de los expertos o el clamor de la opinión pública. Ustedes saben que el anteproyecto fue construido por un equipo de técnicos expertos en la temática que participaron desde mi perspectiva una buena decisión, representantes de los partidos políticos con mayor representación en la legislatura nacional, pero que además tenían cierta trayectoria en la temática, que esta comisión de expertos consultó a múltiples organizaciones vinculadas al análisis o en algún punto al Código Penal argentino. Lo que es importante señalar es que, más en una democracia, cualquier política pública democrática requiere contener la opinión, la perspectiva del colectivo social. La política pública no es nunca una política diseñada exclusivamente por expertos. Es la manifestación de preocupaciones que la sociedad civil tiene sobre determinados temas y que determinados expertos en algunos temas específicos
tienen que tomar esa manifestación de la sociedad civil como insumo para la construcción de la política pública. Entonces yo creo que acá se plantea, al menos en este punto, un debate falso entre quienes saben, entre comillas, y quienes creen o necesitan determinadas cosas, también entre comillas. Es tan importante lo que estos expertos puedan decir sobre el tema como lo que la sociedad civil sostiene y reclama sobre una política pública determinada, en este caso sobre la discusión del Código Penal argentino. Yo personalmente no soy partidario de la consulta popular, pero sí soy partidario de la multiplicación de estos espacios de debates, foros, asambleas públicas. Ustedes imaginen que el proyecto de reforma del Código Penal no tiene todavía estado parlamentario. Es hoy un proyecto que tiene la Presidenta de la Nación, seguramente el Ejecutivo hará sobre ese proyecto algunas observaciones y lo enviará al Congreso de la Nación. No puede ser un tema tan importante como la reforma del Código Penal, una discusión solo de expertos, no puede serlo solo de las organizaciones vinculadas al tema, tampoco puede serlo solo de los legisladores nacionales. Y ahí la actividad militante que como sociedad civil los argentinos tengamos es sustancial para garantizar que esta reforma del Código Penal contenga, más allá de las cuestiones técnicas razonables que incorpora el proyecto, contenga la perspectiva y preocupaciones de la sociedad civil argentina. Dicho esto, como insumo para hacer un análisis y un abordaje más político del proyecto, quisiera compartir con ustedes algunas cosas centrales, las más destacadas que han provocado discusión respecto de los cambios que introduce este proyecto a la reforma del Código Penal. Primera cuestión, lo que conversábamos antes. El Código Penal está vigente desde 1921, ha recibido cerca de 900 reformas y hay decenas de leyes dispersas que prevén delitos para situaciones particulares. En esta propuesta de anteproyecto se incluye en el Código a todas las leyes especiales y normas de contenido penal. Y les diría que en esto es el punto en el que hay casi consenso unánime. Hay necesidad, y yo creo que aún quienes tenemos, y adelanto mi posición, quienes tenemos una perspectiva crítica sobre muchas de las propuestas que se plantean en el proyecto de reforma, tenemos también que trabajar por la necesidad de efectivamente avanzar en esa reforma. Un código de 1921 que ya no da cuenta de una sociedad que cambió en un siglo completamente, pero que además ha incorporado múltiples reformas, producto no de largo plazo, sino de esa coyuntura, como les planteaba antes, necesariamente tiene que ser reformado. La segunda cuestión que provoca mucho debate es respecto a la libertad condicional. Actualmente el Código la contempla y prevé que quien ha cumplido parte de la pena, por ejemplo las 2/3 partes para quien fue condenado a más de 3 años de prisión, se contempla la libertad condicional cuando haya observado con regularidad los reglamentos carcelarios, las reglas y los controles. El proyecto de reforma del Código Penal quita la posibilidad de libertad condicional, la reemplaza por un abanico de penas alternativas como la detención domiciliaria, de fin de semana, la obligación de residencia y la prestación de servicios a la comunidad. En los delitos de 3 y 10 años, el condenado podrá acceder a estas alternativas después de la mitad del cumplimiento de la pena. En los de menos de 3 años, siempre, y cuando la condena es mayor a los 10 años, después de haber cumplido las 2/3 partes de la pena que tiene. Esta es una de las cuestiones que genera mucho debate respecto de la propuesta presentada.
cuestión sobre la que es importante poner blanco sobre negro, porque ustedes saben que en el debate público se ha generado la idea de que efectivamente el anteproyecto avanza reduciendo penas en casi todos los casos. Efectivamente, el código o la propuesta nueva crea delitos nuevos, modifica los castigos de casi 300 conductas, hay 17 que desaparecen, pero son más efectivamente las penas que suben, el 58%, 178 delitos, que las que bajan, el 42% en 129 delitos. En sí mismo esto no quiere decir nada, por eso creo que es importante avanzar en la discusión específica de cada uno de los casos. Porque yo puedo decir suben el 10% o el 90% de las penas. Lo interesante es ver en qué casos esas penas suben o en qué casos esas penas bajan. Y hay efectivamente situaciones preocupantes sobre las cuales yo creo que hay que trabajar en una actividad militante para generar una situación o una realidad distinta. Presento 3 casos, pero son bastante más los que se presentan. Trata de menores. Actualmente de 10 a 15 años de prisión se pasa de 4 a 15 años de prisión. Robo agravado, de 5 a 15 años de prisión pasa de 3 a 12 años de prisión. Y tráfico de estupefacientes, de 4 a 15 años de prisión pasa de 3 a 10 años de prisión. Como estos casos, hay muchos otros preocupantes por la gravedad del delito y porque la reducción de la pena prevista para ese delito es importante. Podría poner otros vinculados al narcotráfico, podría incorporar acá también la trata de personas y la prostitución, que es un retroceso respecto de la ley nacional que se sancionó luego del juicio por Marita Verón. Ustedes saben que incluso Susana Trimarco, quien suele tener posiciones condescendientes con el gobierno nacional, ha sido muy dura respecto de la propuesta de modificación del anteproyecto, porque esa propuesta da marcha atrás con un tema central que se alcanzó con esa ley, que es el de contemplar que aún en aquellos casos donde hay consentimiento hay trata de personas. Este es otro tema interesante donde creo que sí se avanza, que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que no está contemplada en el Código actual, salvo en algunas leyes especiales, para algunos casos como puede ser el de delitos tributarios, y sí se establece claramente en el anteproyecto de reforma del Código Penal. Se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se prevé que serán responsables por delitos cometidos por sus órganos o representantes, y entre las penas se contemplan multas, clausuras, suspensión para participar de concursos o licitaciones y cancelación de la personería jurídica. El otro tema que genera mucho debate y mucha discusión es respecto de la prisión perpetua. Ustedes saben que actualmente el Código prevé la prisión perpetua como castigo para los delitos más graves. En la propuesta del anteproyecto desaparece la figura y el máximo de pena contemplado es el de 30 años. Los expertos que trabajaron en esta comisión sostienen que en realidad lo que hicieron fue tomar el Estatuto de Roma como parámetro, por eso establecieron los 30 años como tope, y de allí para abajo fueron desagregando, de acuerdo al tipo de delito, el tiempo de la pena. Por eso se justifican en muchas situaciones baja la pena propuesta. Pero sí creo, más allá de las aproximaciones que cada uno pueda tener sobre el tema,
que es un tema para discutir extensamente, no solo por la desaparición, ¿no?, de la figura de la prisión perpetua, sino porque es el parámetro que después configura todos los tipos de pena para los demás delitos. Y el otro tema que genera mucha discusión es el tema de la reincidencia, que está prevista actualmente y que se elimina en la propuesta o en el anteproyecto del nuevo Código Penal. Hay una disidencia en el proyecto del diputado Pinedo, pero la discusión está centrada en que el fundamento de sostener la reincidencia es que es razonable ser más severo con quien vuelve a violar la ley después de haber sido condenado alguna vez. Y la eliminación recoge una teoría que tiene mucho recorrido en la doctrina, que es que nadie puede ser castigado dos veces por el mismo delito. Esta es también una de las discusiones centrales en el abordaje del anteproyecto de reforma del Código Penal, y me parece que estos 6 temas que planteamos son los que efectivamente hacen a la discusión central. Por tanto, no es cierto que no se pueda abordar la discusión de la reforma del Código, porque son centenares y centenares de sanciones para centenares de delitos. Eso es efectivamente así. Pero hay 7, 8 ejes donde la sociedad civil y los actores políticos e institucionales podrían centrar el debate público. Y me parece que son los ejes que además terminan después configurando o articulando la totalidad de la propuesta del código que sepamos o podamos construir. Desde esa perspectiva, la cuestión de la reincidencia, la cuestión de la prisión perpetua, la situación específica de algunos delitos donde se propone una pena más baja, creo que tiene que estar en el centro de la discusión pública. Para ir concluyendo y abrir, si les interesa, en margen algunas preguntas o algún debate entre todos. Creo que uno podría plantear 2 o 3 ejes generales. Primero, sobre la necesidad o no de avanzar en una reforma del Código Penal argentino. Y creo que podríamos concluir efectivamente, por el tiempo que tiene nuestro código, por la razonabilidad de la discusión, que es necesario avanzar en una reforma que haga del Código Penal un cuerpo homogéneo, un cuerpo común. El segundo eje son las posibilidades efectivas de esa reforma, más allá de que consensuemos de que hay una necesidad de impulsarla. Y como mi aspiración personal es que uno pudiera dar sobre esto una discusión de largo plazo y no coyuntural, mi aspiración es también a que pueda la política y las instituciones correr la discusión de la agenda electoral. Y yo sé que decir esto en este país y en este contexto es complejo, porque es muy difícil que efectivamente nosotros podamos correr la discusión de la agenda electoral. Aún así, creo que hay que intentarlo, pero no deja de generarme esta situación cierta sensación de que va a ser, más allá de que todos reconozcamos que es necesario reformarlo, de que va a ser efectivamente muy difícil poder avanzar en una reforma consensuada. Ustedes vieron lo que pasó inmediatamente después de que se hicieron evidentes algunos cambios del anteproyecto. Incluso muchos actores que habían tenido representación en miembros de la comisión de expertos dieron ya marcha atrás en las posiciones públicas respecto del abordaje del Código Penal. Por tanto, yo creo que va a ser muy complejo
o va a ser una reforma que más que poner el eje en el largo plazo, lo ponga otra vez en la coyuntura, lo que desde mi perspectiva no soluciona el problema de fondo. Creo que esto requiere también mucha madurez de la política. Y yo soy particularmente muy crítico del perfil con el que el legislador Massa ha planteado públicamente esta discusión, donde hay una aproximación al problema exclusivamente electoral, degrada el debate y la discusión y hace imposible avanzar en algo que es absolutamente necesario. Y digo que soy muy crítico porque los dirigentes políticos tienen frente a estos temas una responsabilidad que va mucho más allá del lugar electoral o político que ocupan. Es una responsabilidad incluso que tiene que ver con la docencia frente a la sociedad civil. Y creo que en ese sentido hemos retrocedido mucho. Y la tercera cuestión, más allá de las posibilidades y la necesidad de la reforma, es que hay que hacer un esfuerzo por no creer que avanzando en la discusión, aún siendo esa discusión la más cercana a nuestras posiciones respecto de la reforma del Código Penal, no vamos a dar cuenta del problema de la inseguridad o de la creciente violencia urbana de la Argentina. No está atado el problema de la inseguridad y de la creciente violencia urbana a la discusión del Código Penal exclusivamente. Por supuesto que el Código Penal y las penas que se prevén para los delitos generan condiciones objetivas y subjetivas para la comisión de algún delito. Pero si nuestro país no avanza en la discusión de dos agencias centrales, como es la justicia y la policía, si nuestro país no avanza en la discusión de programas de políticas públicas que generen inclusión y que nos sigan expulsando, difícilmente nosotros podamos dar cuenta del problema de inseguridad cada vez más creciente. Vuelvo al caso de Rosario. Solo la tasa de esclarecimiento policial frente a los casos de homicidio estaba en diciembre del año pasado solo en el 13%. La causa más importante vinculada al narcotráfico en la ciudad de Rosario, que fue la causa de la banda denominada Los Monos, de 19 procesados, 14 son miembros de la policía provincial. Si no hay una reforma estructural de las fuerzas de seguridad en la Argentina, difícilmente se puede avanzar en otro sentido, porque las fuerzas de seguridad están vinculadas estructuralmente con el delito, con las economías delictivas, con redes mafiosas que lucran con esas economías delictivas. Lo mismo pasa con la justicia. Por eso creo que hay que avanzar también en una fuerte reforma judicial. Yo soy de los que cree que hay un problema nacional vinculado a la creciente violencia e inseguridad y el puente que eso tiene con la cuestión del narcotráfico. Avanza la idea en todos lados de la policía comunitaria, que es saludable, pero tiene que haber una fuerza federal que tome el problema del combate al narcotráfico, que es un problema federal. Tiene que ponerse en discusión, ustedes lo deben saber mejor que yo, la cuestión de las fronteras, que son efectivamente hoy en Argentina un colador. Y tiene que el Estado resignificar la aproximación o la llegada al territorio. Yo no soy de los que cree que en algunos lugares, por ejemplo, vuelvo sobre la ciudad de Rosario, que el Estado no está presente y por eso avanzan los narcos. Creo que el Estado está presente, pero está presente mal, con políticas públicas deficientes, con políticas públicas que fueron, en el caso de Rosario, muy efectivas para crisis económicas profundas, como las del principio de este siglo, pero que no lo son para dar respuesta a un problema que tiene otra complejidad, como es el desarrollo de la narcocriminalidad.
Entonces, el Estado tiene que de manera urgente reconstruir esa política pública de aproximación al territorio. Y esa es una tarea también de la política. Y sacar, por último, como decía recién, de la agenda electoral, la discusión de la inseguridad y de la violencia urbana. Nosotros lo vivimos en la ciudad de Rosario, es una discusión permanente entre el Estado municipal, provincial y nacional respecto de quién tiene responsabilidad, más o menos, sobre cada una de las situaciones que se presentan diariamente en la ciudad. Mientras tanto, se consolidan las bandas narcocriminales, mientras tanto la violencia crece a niveles desconocidos hasta ahora. Por tanto, cualquier abordaje de la discusión particular del Código Penal o de la política de seguridad pública en términos generales requiere de mucha madurez, de mucha negociación política, de muchos acuerdos interpartidarios, de mucha responsabilidad por parte de la dirigencia y de mucho involucramiento y compromiso por parte de la sociedad civil. Involucramiento de la sociedad civil porque no hay ninguna reforma que surja de un repollo, mucho menos algún llanero que venga a salvarnos. Es la discusión pública y democrática la que construye, porque al fin y al cabo la política está hecha por hombres y por mujeres, por gente común, pero hay gente común que puede hacer cosas extraordinarias. Muchas gracias.